Esperen un segundito. Bueno, a todos buenas tardes. Ahí veo a varios. Bueno, les cuento. El shiur de hoy en realidad, a ver, debería ser el correspondiente al de ayer. El de ayer digamos, a retomar el tema del Mishtam Eliyahu con un tema nuevo. Eh, y bueno, la verdad que era un tema que, si Dios quiere, lo vamos a dejar para el próximo domingo con la ayuda de Hashem, porque es un tema muy, muy extenso, profundo y necesita un poquito más de tiempo. Y como tenemos menos cuarto arbit, no creo que lleguemos. Además, quiero que se sumen otras personas que hoy no se pudieron eh, agregar al curso de hoy, que son, digamos, seguidores del curso del Mishtam Eliyahu. Así que, con la ayuda de Hashem, el tema ese lo dejamos para el domingo. Les adelanto que es un tema muy interesante. El Rav Dessler es uno de los como ya lo vienen escuchando y conociendo, de los máximos exponentes a nivel racional de lo que es el pensamiento judío, y él va a uno de sus grandes temas, y es conocidísimo por eso, es el asunto del libre albedrío. Él tiene 4 fascículos conocidos como Kuntres Abejirá, el fascículo de la libertad de acción del humano, y él lo desarrolla brillantemente. Ya vimos uno en el curso de Mishtam Eliyahu, vimos uno, el primer fascículo, digamos, el primer tomo de esa entrega del libro albedrío, conocida como Bejirá Hoshit. Lo que vamos a estudiar, si Dios quiere, el próximo domingo es el segundo tomo, la segunda entrega del fascículo, que es un tema muy interesante. Los invito el próximo domingo con la ayuda de Hashem, Beli Neder, a tratar ese tema. Es un tema muy, muy, muy interesante. Hoy lo que vamos a hacer, vamos a aprovechar la media hora que tenemos, o quizás un poquito menos, para continuar con una serie. Pido disculpas que hubo un cambio de título, porque bueno, así se dieron la situación, pero lo que iba a hacer ayer lo reponemos la semana que viene. El cambio al título de hoy es el tema de las pandemias en el Tanaj, las epidemias en el Tanaj y sus curaciones. Es una serie que venimos hablando hace varios shiurim, y hemos recorrido a lo largo del Tanaj, por lo menos del Humash por ahora, ¿no? Lo que es la famosa, digamos, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Estamos en el Sefer Bamidbar, ya hemos recorrido a lo largo del Humash las epidemias que hubieron y cómo se curaron o cómo se previnieron. Hoy nos toca la cuarta. Ya vimos la de la Makat Bejorot, vimos también la del Geta Egel, vimos también la de la Meraglim, y ahora nos toca la cuarta, que es la de Perashat, Pinhas y Balak. Perdón, quinta, porque habíamos visto una más, que ahora no me la estoy pudiendo acordar. Ah, la de Baloteja, sí, ahora me acordé. Entonces esta es la quinta situación, el quinto episodio de una epidemia en el Humash. También vamos a analizar por qué las epidemias son tan recurrentes en el Humash. Está muy interesante cómo es una de las quizás más adoptadas por Hashem para enviar mensajes, para hacer expiaciones. También vamos a analizarlo, si Dios quiere, también por qué. Pero hoy el tema central, y vamos al grano, es la quinta epidemia que figura en el Humash. Que esto comienza en la Perashá de Balak, en el Sefer Bamidbar. Comienza con lo siguiente. Lo voy a leer rápidamente. Ustedes saben que a mí me gusta siempre leer los versículos y a partir de eso comenzar el desarrollo. Soy bastante adicto a lo literal y a lo escrito. Vamos a arrancar. El pueblo de Israel estaba situado en el desierto. Ya vino con muchos altibajos, vino con muchas... digamos, muchos episodios muy fuertes. Era la rebelión de Korah, ahora me acordé. La cuarta epidemia fue la de Korah, esta es la quinta, ¿está bien? Entonces, es conocido que el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra de Israel. Había un gran pueblo conocido como Moab. Moab sería lo que hoy en día es Jordania. El rey de Moab, Balak,
escuchó el consejo de un brujo llamado Bilam. El brujo le aconsejó liberar a las hijas, a las Benot Moab, a las hijas de Moab, a las jovencitas de Moab, para que el pueblo de Israel incurra en pecados con ellos, y de ese modo despertar la ira de Dios, y de ese modo poder salvarse de la invasión inmediata del pueblo de Israel que quería cruzar la franja, ¿no? La franja de Moab para entrar a la tierra de Israel. Muy bien. Balak escucha el consejo, libera a las mujeres, hubo toda una táctica muy, pero muy diabólica, por así decirlo, donde enviaron señoras mayores, bien adultas y señoras jovencitas, y las enviaron a un mercado, a abrir un mercado en las calles, un shuk, abrió un shuk, y precisamente la idea era vender un producto que a los israelíes estaban muy interesados. En ese momento los Yehudim estaban venían ya con un poco de sed comercial, hay que reconocer que en toda la travesía del desierto no tuvieron que comprar nada, ¿no? Fueron 40 años, se puede decir de una cuarentena de 40 años, donde no hubo necesidad de salir a la calle, no había calle, no habían compras, no había shopping, no había nada. Y prestemos atención que digamos, la comida lo recibían del man, lo recibían del cielo, así que ¿qué podían vender? ¿Qué podían vender? Lo que se les ocurrió salir a vender para poder provocar a los judíos a acercarse al shuk y comenzar a incitarlos a hacer un pecado, se les ocurrió vender ropa. Precisamente lo que dice el Midrash, ropa de lino, o sea, tejidos de lino, atuendos, túnicas de lino, según la ropa que en ese momento se usaba. Es de pensar por qué el lino y no la lana. Es de pensar que el clima en ese momento era un clima muy caluroso. La ropa de lino es la más adecuada digamos, para esa temporada. A pesar que los Yehudim tampoco necesitaban comprar ropa, porque la ropa de ellos tampoco se gastaba. La ropa de ellos crecía con ellos y se mantenía bien, estaba impecable. Con todo eso, es lo único que se les ocurrió poder vender para poder atraerlos. Y de hecho los Yehudim, cuando escucharon de un mercado que venden túnicas de lino, salieron todos a comprar las túnicas de lino. En el mostrador había una mujer anciana, adulta, que no llamaba la atención. La mujer adulta los invitaba a pasar adentro, que se ve que tenía mejor mercadería o para regatear el precio, no sé cómo fue la invitación. La cuestión es que adentro había una jovencita moabita, y la jovencita moabita provocaba al Yehudí y lo obligaba al Yehudí a posternarse, a arrodillarse ante una estatua que se llamaba Baal Peor, era una idolatría de aquel momento que los moabitas adoraban al Peor, al Baal Peor, y en ese momento los Yehudim cayeron en el pecado de idolatría, y además el pecado de adulterio, como dice la Torá, Batikren a la am, les ibje Elohehen, Bayoja la am, Baishtahabule Elohehem. El pueblo cayó en ese pecado, se arrodilló a sus dioses, Baitzame de Israel le va al peor. Israel se adhirió al Baal peor, sirviéndolo de la manera que se lo servía, que es un tema aparte cómo se lo servía, etc. Lo que ocurrió fue precisamente el vaticinio de Bil'am, despertar la ira de Dios. Va'ijaraf Hashem be Israel. Se enojó Dios con el pueblo de Israel. La reacción que inmediatamente cuenta el Tanaj, Veyomer Hashem el Moshe, Kajet kol rashi ha'am, veoka otam l'Hashem neged hashamesh, veyashov haranaf Hashem mi Israel. Lo primero que se le ocurre a Moshe, lo que dice Hashem le dice a Moshe, para poder revertir esa ira, había un jarón af, había una furia de parte de Dios. Para revertirla, lo que le pide a Hashem a Moshe es buscar a todos los miembros de Israel que adulteraron y que idolatraron y colgarlos. Había una de las muertes de la Torá, una de las penas de muerte, es la lapidación, o sea, con piedras, y además después se lo cuelga a la vista de todos. Y por eso Moshe inmediatamente da esa orden. Moshe el Shofte de Israel, Moshe da la orden a todos los jueces y policías
de ejecutar inmediatamente, Hirgu y Yanayab, vayan a buscar a los que idolatraron, métanse en el mercado, uno por uno, sáquenlo de las tiendas, vayan, le aplican la muerte de la sequilá, había que apedrearlos, y luego había que colgarlos, había que, clavar mástiles y colgarlos, y de ese modo se va a apaciguar y a calmar la ira de Hashem. Lo que sucedió fue que, evidentemente esto lo hicieron, está claro que hubo una orden de Moshe y los policías la habrán aplicado. Sin embargo, algo sucedía que la ira de Dios se convirtió en una plaga, en una epidemia. Como vamos a ver, esto la Torah no lo cuenta, que lo cuenta un poquito más adelante. Dice que hubo una maguefá, bateatzara maguefá. Hubo una maguefá, una epidemia que en ese momento se largó con el pueblo. Y de las maguefot que hasta ahora vimos, que recordemos un poco los números, en Macat Bejorot no murió ninguno, dijimos que tampoco murió nadie en los Meraglim, tampoco en el Geta Egel, sí murieron en Korah 14.000 personas, y acá en esta plaga murieron más todavía, murieron 24.000 personas en ese momento, desde que se desató la plaga, la epidemia, hasta que se frenó, que ahora vamos a ver cómo se frenó, que por ahora no se había frenado con matar a los transgresores. Por algún motivo, que ahora vamos a ver cuál, la plaga continuaba aún después de haber colgado a los transgresores. Y vamos a ver por qué. Pero esa plaga fue hasta ahora fue la más violenta, la que más víctimas se cobró. No está escrito bien cuál fue la plaga ni qué tipo de virus Dios mandó, pero sí, claramente era un virus bastante, digamos, un virus, puede ser también incluso un microbio, no sabemos bien lo que fue, una bacteria, pero lo que sí se sabe es que es bastante letal, y hasta ese momento que se frenó la plaga, murieron 24.000. ¿Por qué no se frenó la plaga? Si fue el mismo Hashem que le dijo a Moshe, vayan, maten a los que idolatraron, cuélguenlos, y así mi ira se va a revertir. ¿Por qué no pasó eso? La misma Torah cuenta por qué no pasó eso. Porque había Ishmi Bene Israel, una persona muy importante de todo el pueblo de Israel. Él, Vayakrev Elejavet Midianit Leene Moshe Ulene Koladat Bene Israel. Esa persona, que ahora vamos a ver quién fue, tomó a una midianita. ¿Qué pasó? ¿Quién es la midianita? Eran moabitas. ¿Qué es la midianita? Acá hubo una fusión de dos pueblos. Bilam era brujo de Midian, era midianí. Balak era de Moab. Y resulta ser que cuando Bilam le pidió a Balak que libera a las hijas, lo mismo hicieron los midianitas, liberaron a sus hijas también para que prostituyan con el pueblo de Israel. Inclusive, lo que está escrito acá, es que había una midianit, ahora vamos a ver bien quién era, que ya vamos a estudiar dentro de unos pesuquín más, la Torah clara con nombre y apellido, y vamos a ver por qué la Torah le da nombre y apellido a cada uno para que sepamos quiénes son. La cuestión es que este hombre era muy importante en el pueblo de Israel, tomó a una midianit, pero esta vez lo hizo Leene Moshe Ulene Koladat Bene Israel. No lo hizo a escondidas en la tienda o en el shuk, en el mercado donde estaban inmersos. Esta vez fue mucho más exteriorizado, con mucha más alevosía. Él lo tomó a la mujer delante de Moshe, delante de todos. ¿Cómo se atrevió a tomar una mujer midianit delante de Moshe? ¿Con qué cara se presenta? Resulta ser, todos sabemos, que Moshe estaba casado ¿con quién? Con una midianit. Este hombre, que ahora vamos a ver quién era, si quieren les adelanto el nombre, se llamaba Zimbri. Zimbri era uno de los grandes dirigentes de la tribu de Shimón. Este Zimbri se presentó delante de Moshe y lo encaró. Le dijo, ¿por qué ustedes están matando a los que intiman con estas mujeres? Porque son midianitas. ¿La esposa de Moshe quién es? ¿Quién era la esposa de Moshe? La esposa de Moshe, sabemos quién era. ¿Quién era? Tziporá. ¿Quién era Tziporá? Una midianita, la hija de Yitro, que Cohen Midian, era el sacerdote de Midian. Entonces,
lo encara y lo enfrenta Zimbri a Moshe. Si vos me prohibís a mí prohibite a vos también, prohibite a tu mujer. Si a vos te permitís tu mujer, ¿por qué no me permitís a mí mi mujer, que yo la quiero desposar? Esta fue, con esa desfachatez, se acercó Zimbri a Moshe. Y eso fue otro tipo de acto, mucho más virulento, lo que fue lo otro. Lo otro fue a escondidas, fue en el yuk, fue lamentable, pero esto fue peor. Por eso la ira de Hashem, por más que mataron a aquellas personas, no se había menguado, apaciguado, porque todavía hubo un acto muy aberrante de profanación a la vista de todo el mundo. De hecho, en este momento, lo que Moshe tendría que haber hecho Moshe, era él mismo, si me vienen el mismo Moshe dio la orden de matar a los que idolatran y a los que adulteran. Moshe también debería en ese momento él mismo ejecutarlo a Zimbri. Zimbri viene, digamos, con un planteo. Moshe tenía lo que responder. Moshe tenía lo que explicar la diferencia entre su esposa Tziporá, que fue antes de Matan Torah, antes de la entrega de la Torah, y esto que ya fue posterior a Matan Torah. Una gran diferencia entre la Midianita que gastó Moshe, que todavía habían sido dictadas las leyes, digamos, del linaje de Egipto, ¿no? Eso fue posterior a Matan. Y además la actitud que tuvo Moshe con Zipporá no fue una actitud ni de idolatría y tampoco de adulterio, ni de promiscuidad, nada que ver a lo que hacían estas personas con las Midianot, en Midianot. Entonces Moshe tenía que con Moshe, según lo que cuenta, se bloqueó. No reaccionó. Él mismo había enseñado una alajá. Él mismo era el maestro. Él enseñó que existe una. Hay un micrófono. Un minuto, pero parece que acá hay un micrófono encendido que es el de Andrea. Lo tendría que silenciar. Entonces, a ver, espera que te digo un segundo, Andrea, que silencie su micrófono, porque no se escucha bien. Un minuto le voy a decir a Andrea que silencie porque hay mucho. Ahí está, hay silencio, ahí está. Perfecto. Bueno, entonces le decía, Moshe tenía lo que justificar. Sin embargo, Moshe se nubló en ese momento, se bloqueó y no reaccionó con Zimbri. Lo que sucedió fue que Zimbri, ante el silencio de Moshe, se metió en su carpa, llevó a la Midianit con él a su carpa y empezó a adulterar con ella. Entonces, ante esta situación, y lo que está escrito acá, es que una situación desesperante, porque la plaga continuaba y arrasaba y mataba, y por otro lado Moshe, el sabio, no le pudo responder a Zimbri. Entonces la Torá dice algo tremendo, dice, Behema bohim petach oel moed. Se pusieron a llorar, Moshe, los sabios, los presidentes de las tribus, Yoshua, todos se pusieron a llorar. ¿Cuál es el llanto? ¿A qué se debía? La desesperación de no saber qué hacer. ¿Cómo se frena esto? La plaga arrasaba. ¿Cómo se frena? Si Moshe escuchó de la boca de Hashem, no sabe lo que responderle a Zimbri, y Moshe no actúa y no reacciona, ¿qué hacemos? Una situación muy desesperante, muy desesperante. En ese momento aparece en escena una persona que a él le debemos la detención de la plaga, una nueva enseñanza. Acá va a haber un nuevo tipo de freno a las plagas. Estamos estudiando, queremos recoger de la Torá los frenos a las epidemias. Las curaciones estamos buscando. Le debemos a una persona llamada Pinhas, le debemos a Pinhas una nueva lección. ¿Cómo se detiene una epidemia? Lo que les quiero decir en paréntesis, para que ustedes entiendan, Moshe no se nubla ni se bloquea porque sí. Moshe era un hombre. No hay forma de describir lo que era Moshe, es inalcanzable para nosotros, una lucidez absoluta, una comprensión tremenda, la más alcanzada por un ser humano. En ese momento, si Moshe se bloqueó y se nubló, por algo pasó. Lo que dice el Midrash, una cosa que dice el Midrash, es lo que se nubló Moshe en ese momento era
Porque en ese momento Dios quiso que en lugar de que sea Moshe el que enseñe esta lección de cómo se detiene una epidemia, quería que Pinhas la enseñe. ¿Por qué a Pinhas le tocó enseñar? Ahora vamos a ver por qué. Porque Pinhas tenía una condición muy especial que Hashem la quiso revelar, la quiso destacar. Y esa condición, esa actitud, esa personalidad de Pinhas, que todos conocemos que Pinhas u Eliyahu, es el famoso Eliyahu Anabí, y lo que caracteriza a Pinhas y a Eliyahu es algo muy especial que hay que destacarlo y es uno de los frenos de la epidemia. Y Hashem quería que sea Pinhas y Eliyahu, que eran digamos, los prototipos, porque en la Torah hay personajes para todo, y hay modelos de todo. Entonces, el modelo que vamos a estudiar ahora es el modelo de Pinhas y Eliyahu. Y ese modelo de personalidad, de actitud, es uno de los, digamos, de los elementos que tenemos para frenar una epidemia. Ahora vamos a explicarlo bien. Yo sigo relatando lo que dice la Torah. Vio Pinhas. ¿Pinhas quién era? Pinhas era el sobrino nieto de Moshe, porque era hijo de Elazar, el hijo de Aarón, sobrino nieto de Moshe. Pero a su vez también Pinhas era cuñado de Moshe, porque Pinhas tomó como esposa a otra de las hijas de Yitro. Yitro había tenido 7 hijas. A Tzipora, que era la mayor, la tomó Moshe como esposa. A la menor la tomó Pinhas como esposa. Vale decir, eran cuñados. Bueno, que sé que Pinhas también estaba involucrado en esto, ¿no? Era uno de los hijos de. Perdón, me equivoqué. No Pinhas, Elazar, el papá de Pinhas tomó a una de las hijas de Yitro. Entonces, Pinhas descendía, Pinhas también era, digamos, nieto de Yitro. Entonces, ¿qué hizo? Agarró Pinhas, vio lo que estaba pasando, vaya con mi tojaeda, se levantó desde el seno de la comunidad, de la congregación, desde el centro de la congregación, Vaikaj Romach Bellado, y tomó un puñal, entró a la carpa, Vaikore Chenehem, y clavó a los dos, al hombre de Israel, que era Zimbri, y a la mujer también, Bateatzar a Magefa. Y en ese momento se detuvo la epidemia. Meal Bene Israel. O sea, la acción de Pinhas detuvo la epidemia. El puñalazo de Pinhas. ¿Qué pasó? ¿Por qué ese puñal detiene la epidemia? Esto vamos a explicar. Que no se trata que lo explique yo, les digo, lo explica la misma Torá, sin muchas interpretaciones, sin muchas dilucidaciones. Está clarísimo en la Torá, en la siguiente peralla, de la peralla de Pinhas. Una vez que se detuvo la epidemia, dejaron de morir, en ese momento se le presenta a Hashem a Moshe y le dice así: Pinhas eshivet hamati. Él hizo que mi ira vuelva, retorne. Mi ira estaba volcada hacia el pueblo. La ira de Hashem, la furia, pudo retomarse. Pinhas fue el que causó eso. ¿Y cómo fue el que causó eso? Bekano et kinati betoham. Porque él celó mi celo. Kano et kinati. Él, digamos, mi celo, ¿qué es el celo de Hashem? Todos conocemos que Dios es el Caná, el Dios celoso. Así la Torá lo describe a Hashem, a Dios. El Dios celoso. ¿Qué es el Dios celoso? Los celos es una actitud, es una posición, una característica de defender lo justo. Eso es el celo, defender lo justo, defender lo válido, defender lo legal. El celo es eso. Hay dos actitudes frente a la ley. La actitud pasiva o la actitud activa. La pasiva es que se dé como se dé, y si no se da, no importa. Y la activa es, hay que hacer que se cumpla la ley. Hay que hacer que la ley esté, digamos, bien practicable y que nadie se desvíe de la ley. La actitud del celo, la particularidad del celo, son, digamos, aquellas personas que toman esa actitud, aquellas personas que buscan que la ley se cumpla, que nadie esquive, que nadie la ignore, que no se violen todas las leyes de la Torá o de cualquiera, ¿no? En este caso, Hashem también es un Dios celoso. Dios dio la Torá para que se cumpla. Cuando Hashem observa que
digamos, se violó la Torá tan abiertamente, se adulteró, se idolatró, con tanto descaro, en ese momento la ira de Hashem empezó a cundir sobre el pueblo. Entonces, para retomar eso, lo que hizo Pinhas es Kanoet Kinati, él celó mi celo. Yo estaba celando en ese momento, quería que se demuestre que mi ley estaba siendo violada. Él hizo lo mismo que yo. Lo que yo lo que yo estaba haciendo mediante la plaga, él lo hizo mediante una ejecución. Tenemos que saber que lo que hizo Pinhas fue muy, muy, por así decirlo, valiente. Primero se trataba de Zimbri. Zimbri era un hombre como la misma Torah dice, y la Torah habla de Zimbri para que sepamos de quién estaba hablando Pinhas, a quién mató Pinhas. Shemish Israel Amuke, Zimbri Ben Salú Nesibe Tabla Shimoni. Zimbri era presidente de una de las casas de Shimón. Shimón tenía varias casas, 5. El presidente de una de las casas, y se ve que era el más importante, se llamaba Zimbri. Sepamos que la tribu de Shimón tenía unos rasgos muy especiales. No era cualquier tribu. La tribu de Shimón era conocida por ser descendientes de Shimón, por supuesto, el hijo de Jacob. Y Shimón sabemos muy bien que fue el que vengó la violación de su hermana y fue el que entró a Shechem y mató a todos los shechemitas. ¿Se acuerdan de eso? La tribu de Shimón era una tribu, por así decirlo, voy a usar un término delicado pero no acusatorio, ¿no? Una tribu violenta, o sea, con mucha, digamos, por así decirlo, con el puño, una tribu del puño. Por supuesto que lo usaban bien, en este caso, teniendo eso, digamos, en su sangre, en sus venas, la tribu de Shimón, ir a meterse, a arremeterse con el presidente de Shimón, que era Zimbri, no es cualquier cosa, es, por así decirlo, un acto de, se llama Mesirut Nefesh, entregar la vida. No cualquiera se mete con Shimón. Y además era el presidente de Shimón. Y además él se había enfrentado a Moshe y lo había dejado callado. Entonces lo que hizo Pinhas es entrar a la tienda y buscarlo a Zimri y clavarle el puñal. Fue un acto de mucha valentía y digamos que le valió a Pinhas el título que vamos a ver ahora, que era el título de Cohen que él no tenía. De todos modos, en ese acto, Pinhas detiene la furia de Hashem, Bekanoet Kinati, celando el celo. Lo que se ve claramente de acá, hay otro detalle que no me lo quiero olvidar, que es el más importante de todos, y no me puedo ir sin dejarlo, sin comentarlo. Kanoet Kinati, celar el celo de Hashem, vale decir que el acto que hizo Pinhas estaba limpio de intereses personales. Pinhas no hizo eso para convertirse en el salvador del pueblo o porque él mismo tenía algún resquemor o alguna diferencia con Zimbri. Pinhas lo hizo exclusivamente, Bekanoet Kinati, celó el celo, el mismo celo que Dios tenía, lo voy a celar yo. Yo aplico el celo de Dios, porque es el de él, no el mío. Yo no tengo nada contra Zimbri, ojalá viva, pero acá se profanó el nombre de Dios, y quiero celar el nombre de Dios. Cuando en hebreo se llama esto Kanaut. Kanaut se traduce en hebreo como una persona que cela, una persona que defiende, ¿no? Un Canaí. El Canaí es un Canaí de Hashem. Hay que tener cuidado con esta cualidad del Canaut, que no cualquiera la puede tomar. Porque la persona que toma el Canaut tiene que ser, digamos, muy sincero consigo mismo y hacerlo solo por la honra de Dios, no por digamos, algún beneficio personal o alguna inclinación, alguna tendencia o alguna cualidad no del todo refinada. Si Pinhas hubiera tenido la cualidad, digamos, de la violencia en sí mismo y lo hubiera aplicado con Zimbri, no hubiera estado bien visto. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Es conocido que hubieron siempre hubo, ¿no? El tema de las manifestaciones. Cuando, digamos, se plantea una situación donde un gobierno o, digamos, cierta organización hace algo que no está bien visto por la Torá. Y la pregunta es, bueno, ¿los demás saltamos o no saltamos? Digamos, ¿difamamos lo que hicieron? ¿Denunciamos lo que hicieron o no? ¿Está bien? Es un ejemplo. Por ejemplo, lo que pasó, bueno, no quiero dar detalles muchos ahora para no meter en política, pero, no sé, voy a decir un ejemplo cualquiera, ¿no? Vemos que tal persona hizo algo malo.
a la vista de la Torá está mal lo que hizo. ¿Saltamos a denunciarlo, a proclamar que hizo mal para defender la honra de Dios? Bueno, hay que tener mucho cuidado. Lo tienen que hacer personas que realmente se consideren celosos de Dios y lo hagan únicamente y exclusivamente por el honor de Dios y no para ellos mismos figurar como los mejores o los que están a la defensa del pueblo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto. Un caso típico, me acuerdo, escuché, había un canal que llamaba el Rab Bloom, si mal no recuerdo, cuando algunos Yehudim quisieron abrir el cine en Shabbat, él se paró en la puerta del cine para que nadie entre, y lo metieron preso. Y es conocido que el Hazon Ish lo fue a visitar a la cárcel. ¿Por qué fue a visitarlo al Hazon Ish? Porque dijo, la verdad yo lo conozco a esta persona. Sé que lo hizo por el honor de Dios, no lo hizo por violento o por extremista. Lo hizo por el honor de Dios. Es un caso, es un ejemplo de cómo se puede honrar el nombre de Dios sin caer en el extremismo y en el fanatismo y sin provocar más mal del que se quiso evitar. Entonces, lo que está escrito acá en la Torá es lo siguiente. Otro de los métodos para evitar epidemias es celar el celo de Hashem. Si querríamos aplicarlo hoy en día, en la actualidad, porque esto que estamos estudiando es para aplicarlo hoy en día, así buscamos en todos los episodios, está escrito en la Torá que celar el celo de Hashem detiene epidemias. Porque en lugar de que Dios se enoje, nosotros nos enojamos. Y al nosotros enojarnos, nosotros tomamos la posición de Hashem, y en ese caso ya no va a hacer falta la epidemia. Si hoy en día nosotros como pueblo de Israel nos enojamos con algo que está mal hecho a nivel mundial, a nivel comunitario, incluso a nivel personal, si nos enojamos con eso y lo repudiamos, lo denigramos, inclusive lo proclamamos y lo denunciamos abiertamente, inclusive eso es una forma de celar el celo de Dios. Digo todo esto, no lo digo exclusivamente para esto, pero nos sirve mucho esto para entender por qué hay una movida tan mundial que se llama Sign the Pact. No sé si ustedes habrán escuchado, habrán visto. Es una movida que se mueve muchísimo en el mundo, que la movida implica lo siguiente. Sign the Pact, señar o firmar el pacto. Firmar el pacto, firmar una alianza. ¿Una alianza entre quién? Una alianza entre nosotros y Hashem. Esta alianza lo que implica es lo siguiente. Se ha visto que en muchos templos se conversa mucho en los rezos. Se conversa, se habla, se dispersa. Y eso puede ser que provoque la ira de Hashem. Es probable porque Dios tiene su casa y mucha gente va en la casa de Hashem y conversa y se distrae. Es conocido, lo tengo ahí en la vista a Jacob Pinhasov y me acuerdo siempre de él. Tefilá con Kavaná, tefilá con Kedushá, como siempre dice, y es correcto. Pero muchas veces eso no sucede eso. Entonces lo que se está buscando es nosotros celar el celo de Hashem. Y nosotros decir, bueno, que no suceda más, que la gente deje de hablar, digo la gente por mí, ¿no? Por todos. Y vamos a firmar una alianza, vamos a comprometernos por un tiempo, por lo que podamos, de cuando se reabran las puertas de los templos, de no conversar durante el rezo. O sea, no en los pasillos, sino en el hall de entrada, pero sí en el recinto del rezo, del templo, donde se reza en la butaca, desde que comienza el rezo hasta que termina, por un tiempo por lo menos, firmar un pacto de que no se conversa más. Yo no converso más. Ojalá todos, ¿no? Pero por lo menos yo. Esa es una forma de Kanoet Kinati, es celar el celo de Hashem. Y es muy probable, con ayuda de Dios, que esto también haga que la ira de Hashem se revierta, y así como vino la epidemia, se va a ir también con ayuda de Dios. Esto es lo que es uno de los ejemplos que podemos aplicar esto. Puede haber muchos otros, y es de imaginar que puede haber muchas emociones y propuestas para buscar cómo celar el celo de Hashem, pero todas estas propuestas sirven. Está escrito en la Torá que eso detiene las plagas y las epidemias. Con la ayuda de Hashem que suceda esto, los invito a ustedes también a sumarse al movimiento de Sign the Pact. Búsquenlo, está por todas las redes, está por los estados de WhatsApp en todo el mundo. Si quieren, súmanse porque es algo seguramente que va a traer mucho beneficio para todos. Los dejo acá porque ahora viene la Tefilat Arbit. Hay que desconectarse de este Zoom y entrar en el Zoom de Arbit. Si Dios quiere, los invito para el domingo para
el Shiur de Michtav Meliau, que va a ser sobre el Kuntres Apejirá, segundo tomo del capítulo de el libre albedrío. Va a estar muy interesante. Si Dios quiere, nos vemos el domingo. Vamos a correr la hora, vamos a pasarlo para más tarde, ¿sí? Hasta ahora, 7:15 por ahí. Bueno, muchos saludos a todos y nos vemos en órbita.